Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Café.tech, ¿no? Aquí, este espacio donde acostumbramos compartir experiencias y compartir nuestra pasión por la tecnología, por la educación, ¿ok? Bueno, como podrán ver, este va a ser un episodio un poco diferente. Primero y más importante es que, bueno, estoy sin mi co-host aquí, Gabriela, está de vacaciones, ¿no? Así que se las tomó en serio las vacaciones. Y de esta vez voy a grabar entonces este episodio aquí solo, ¿no? Y creo que es el primero que grabo sin Gaby, ¿no? Y el primero también que creo que voy a hacer solo aquí en Café.tech. Bueno, por lo menos no recuerdo haber seguido este formato. Y también va a ser diferente porque no voy a tener ningún invitado ni ninguna invitada. La idea de este episodio es traer un poco de reflexiones, ¿ok? Reflexiones que yo particularmente he venido pensando, ¿no? Con todo el boom, la nueva era en la que estamos viviendo, inteligencia artificial que está ahí invadiendo nuestras vidas, cómo el mundo se está transformando con esto. Y era algo que lo conversábamos con Gaby, ¿no? ¿Qué tal si traemos algunos episodios? No necesariamente uno de los dos solos, pero sí donde traíamos algunas reflexiones, ¿no? Y no necesariamente un invitado. Y este formato nuevo, entonces, para que podamos reflexionar, como el nombre lo dice, para que podamos traer nuestras visiones y lejos de tener verdades absolutas, ¿no? De que lo que nosotros pensamos sea lo único que vale, es mucho más puntos importantes que yo particularmente he venido pensando, he venido reflexionando y bueno, que me gustaría compartir con todos ustedes, ¿ok? Cuento con el feedback, ¿no? Si este formato les gusta, les agradó, voy a compartir mi pantalla en algunos puntos, ¿ok? Así que si nos estás escuchando por Spotify, vamos a dejarle toda la lista de links, enlaces, referencias que voy a mencionar aquí a lo largo de este episodio especial de reflexiones para que tú también puedas después verlo, ¿ok? Pero bueno, son, como les decía, reflexiones, algunas informaciones que yo me he topado, ¿no? Sean videos, sean artículos, PDFs, los cuales me han hecho reflexionar y que inclusive ya he compartido algunas de esas informaciones, ¿ok? Bueno, hago aquí una pausa principal para pedirte que si no acompañas el canal, que te suscribas, que dejes tu like en este video. Como siempre, no, esto nos ayuda a llegar a más personas. Si están en Spotify, bueno, también tus 5 estrellas nos ayudan ahí a impactar y a rankear mejor ahí en los algoritmos que tenemos de los streaming, ¿ok? Pero bueno, vamos aquí a comenzar entonces con una de esas reflexiones que inclusive fue un episodio o uno de nuestros episodios del Tech Insider, para los que acompañan también nuestra newsletter. Para los que no, ya te dejo la invitación ahí para que te inscribas. Nuevamente, todos los enlaces lo vas a encontrar aquí en la descripción del video, ¿ok? En el último episodio de la newsletter, yo escribí sobre un punto importante, un ángulo diferente, ¿no? De la inteligencia artificial, que prácticamente hay puntos que tenemos que prestar mucho cuidado, prestar mucha atención, ¿no? E inclusive el episodio comencé mostrando o contando algo que vi en internet, que es una IA específica mandó a estudiar a un usuario, ¿no? Que le había preguntado, ¿existe una herramienta o una plataforma de inteligencia artificial? Se llama Cursor AI, que es direccionada, es como un copilot, como el copilot de Microsoft, direccionada para las personas que desarrollan código, ¿ok? Y un usuario en específico, un desarrollador, fue y le hizo una pregunta, ¿no? Y él se sorprendió con la respuesta del LLM, ¿no? De la inteligencia artificial, que prácticamente lo mandó a estudiar, ¿no? Le dijo, esto de aquí tú lo deberías saber. Obviamente esta persona fue, lo colocó en un foro y de ahí medio que viralizó y a partir de ahí surgieron
varias personas reflexionando, ¿no? De cuán importante es estudiar, si la IA debería responderlo todo, la facilidad de acceso que tenemos actualmente con las inteligencias artificiales a la creación de código, cuán positivo es eso, cuán negativo, y bueno, ahí surgieron algunos puntos interesantes de análisis, ¿no? Y en ese análisis que yo particularmente hice en el Tech Insider, ahí en nuestra newsletter, ¿no? A partir de ahí fue que yo también me encontré con un análisis de GitClear. GitClear es una consultoría que realiza cada año un análisis de código de los repositorios, ¿ok? Es un PDF ahí bastante extenso con prácticamente más de 30 páginas. Les voy a dejar aquí el enlace para que ustedes lo vean. Y donde básicamente en este análisis lo que tenía es una reflexión de cómo la calidad del código, ¿no? En este momento se está viendo impactada. O sea, ya no es únicamente, ya no estamos únicamente pensando en la creación, en adicionar más código a nuestros repositorios, a los sistemas donde estamos trabajando, sino también es importante, y no ahora, no siempre es importante pensar en la calidad del código que está siendo generado. ¿Y qué presentaba este estudio de GitClear? Prácticamente ellos recopilan millones de líneas de código que están en repositorios públicos y también privados y comienzan a analizar algunas variables, ¿ok? Uno de esos puntos importantes que demuestran en ese reporte es que el año pasado, el 2024, no todos los datos son hasta 2024 en ese reporte, entonces el año pasado, en 2024, fue el primer año donde la cantidad de código creado, o sea, mejor dicho, la cantidad de código copiado superó a la cantidad de commits, a la cantidad de código creado, ¿no? Y eso es una alerta, no es una alarma, porque significa que más personas están utilizando inteligencia artificial, están dando un copy, un paste, ajustando algunas cosas, ¿no? En ese código, pero no dejando un código robusto, un código 100% estructurado y con la calidad suficiente. Porque algo importante en programación, en software, cuando creamos códigos, es el mantenimiento de ese código a lo largo del tiempo, ¿no? Porque yo puedo crear una actividad específica o crear un código para una tarea específica de mi sistema en este momento, ¿no? Pero hay que pensar cómo que eso se integra en un sistema más complejo, ¿no? Y también cómo que yo o otras personas van a dar mantenimiento a ese código a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo que aquí este análisis concluye de GitClear es que el hecho de estar copiando y pegando cada vez más código está creando un ecosistema o sistemas legados, ¿no? Que van a ser difíciles de dar mantenimiento a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, esa fue un primer análisis que ellos hicieron. Estoy aquí con el parte del análisis abierta, ¿no? Entonces, y el segundo análisis, que en el Tech Insider yo lo coloqué en un segundo gráfico, era de que las líneas o los códigos adicionados, insertados en el código, ¿no? Están creciendo exponencialmente o están creciendo en una tendencia muy grande y el código refactorizado, o sea, ir en un repositorio y ajustar algo, está cayendo, ¿no? Y eso también está conectado con el primer punto, el copy-paste, ¿no? Pero eso trae de que los programadores, ¿no? Con el avance de la inteligencia artificial, no prácticamente cuál es el comportamiento que se está viendo común, que las personas están copiando y pegando el código, están adicionando nuevas líneas y no se están preocupando de hacer la refactorización, ¿no? Refactorización es ajustar, configurar lo que necesite ser ajustado, ¿no? Porque no nos olvidamos, nosotros tenemos un sistema gigante, ¿no? De una plataforma, por ejemplo, y existen módulos, ¿no? Existen referencias, existen diferentes variables, todo eso necesita ser refactorizado, ¿no? Inclusive es por ello que yo creo que la arquitectura de software hoy en día es una de las carreras muy importantes, ¿no? Porque hay muchas personas que están simplemente creando códigos, voy a decirlos, hilados, ¿no? Como si hicieran parte de un módulo independiente, cuando en la práctica no es así, ¿no? La arquitectura de software es lo que conecta los módulos, las partes de un sistema
mucho más complejo, ¿no? Entonces, prácticamente la conclusión de este análisis era que la creación masiva de código está creando repositorio legado que a lo largo del tiempo va a ser difícil de dar mantenimiento, ¿no? Lo que también en el mundo de desarrollo se conoce como deuda técnica, ¿no? O sea, la deuda técnica que los desarrolladores actuales están dejando para los del futuro está siendo bastante grande, porque en algún momento eso necesita ser corregido, necesita ser ajustado, y aún no sabemos si la inteligencia artificial va a ser capaz, ¿no?, de conectar y de configurar estas cosas, ¿ok? Inclusive, ¿no?, en el propio Tech Insider ahí compartí algunas métricas, como por ejemplo, para cada 25% de adopción de IA, o sea, 25% de los programadores o las personas, desarrolladores que adoptan inteligencia artificial, la estabilidad del software y la calidad del software cae en 7.2%. Ese fue un reporte del propio Google, que lo lanzó en 2024. Y bueno, y aquí yo creo que, ¿qué hacemos, ¿no?, con esa información? ¿Qué relevancia puede tener eso? ¿Qué impacto tiene eso en nuestras vidas, ¿no? Nosotros que trabajamos con tecnología o que estamos estudiando y aprendiendo tecnología, sea para migrar de área, entrar a una carrera tecnológica, o para utilizar la tecnología en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que aquí el punto importante que yo capturo de todo esto es que los fundamentos continúan siendo esenciales, ¿no? O sea, necesito aprender y solidificar las bases en el aprendizaje, porque solo de esa forma yo voy, uno, a aprender a hacer buenos prompts, a crear buenos prompts para la inteligencia artificial, y dos, voy a tener el senso crítico de saber valorizar, evaluar si el resultado que me está generando una IA es el correcto, es lo que realmente quiero. Y tres, ¿no?, que aquí es donde entra una parte ya que la experiencia la da a un programador, a una persona que trabaja en tecnología o a cualquier profesional, ¿no? La experiencia, que es saber cómo conectar eso con un sistema más complejo, ¿ok? Entonces, esa fue la primera reflexión que quería compartir con ustedes. Para los que ya vieron el Tech Insider, ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Ya vieron esa noticia en primicia, pero para los que aún no tuvieron la oportunidad de leerlo, que esto está en nuestra newsletter, aquí les traigo esta información para que vayamos reflexionando, ¿no? Y comencemos a ver el propio avance de la inteligencia artificial desde otros ángulos, otras perspectivas, ¿ok? Bueno, ¿cuál fue la segunda, aquí ya cambiando, la segunda reflexión que yo he tenido a partir de estas informaciones, en fin, de lo que leo, lo que veo? Me puse a pensar, ¿no? Cuando comencé mi carrera profesional, cuando comencé, ¿no?, prácticamente a trabajar, mi primer pasantía fue en el año 2012, sí, si mal no recuerdo, que era en una fábrica de pinturas. Inclusive en esta fábrica de pinturas después volví a trabajar ya de forma formal, ¿no? O sea, ya no solo como las pasantías, pero ese fue mi primer contacto con un mundo laboral un poco más formal, ¿ok? Fueron unas pasantías bastante cortas, las hice durante un periodo de vacaciones, que en la universidad privada de Santa Cruz de la Sierra, donde me formé en Bolivia, para graduarse, muchas universidades, ¿no? Y no es solo exclusivo de esta universidad, para graduarse hay un requisito de hacer pasantías, hacer prácticas laborales, prácticas profesionales, ¿no? Inclusive en otros países eso está mucho más establecido, mejor organizado, ¿no? O por lo menos se exigen más horas. En Bolivia, en mi punto de vista, en mi opinión, ¿no?, y obviamente después de conocer otras realidades, otras universidades, me atrevo a decir que es bastante poco lo que nos exigen para graduarnos de prácticas profesionales, prácticas laborales. Pero en fin, el objetivo aquí no es criticar el pénsul académico de mi universidad, y sí decir de que tuve una primera experiencia laboral, ¿no?, cuando estaba más o menos en el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, que fue lo que estudié. En su momento, entonces, fui a hacer estas pasantías a esta fábrica de pinturas, y lógicamente que el contacto, ¿no?, que tuve con el mundo laboral, totalmente diferente a lo que veo hoy, a lo que sé hoy, ¿no? Primero porque, bueno, era la industria. Actualmente no trabajo necesariamente en una industria, pero
habían otros elementos también importantes e interesantes, ¿no? El primero, quizás más, sí que se me viene más rápido a la mente, ¿no? Es que en esa industria ya tenía su propio data center, súper pequeño, y aquí conectándolo con tecnología, ¿no? Pero esa industria tenía su propio mini data center, donde estaban hospedados los datos de los sistemas que utilizaban, ¿no? Y era una sala así que yo tenía poco contacto porque en su momento hice mis pasantías en el área de producción, en el área de operaciones, pero cuando iba y visitaba el área de TI, que tenían una sala de tecnología, me llamaba bastante la atención este data center interno, donde todos los datos de la empresa estaban ahí en un cuarto con bastante aire acondicionado, ¿no? Bastante frío, y era la sala secreta del gerente de tecnología en la empresa, ¿no? Bueno, eso solo para contextualizar, ¿no? De que estamos hablando de 2011, 2012, prácticamente estamos en 2025, hace 13 años, ¿no? Ya ha pasado ahí bastante tiempo. Y después tuve otra experiencia, ¿no? Ya también hasta más formal, diría, fueron unas pasantías mucho más largas en una empresa del rubro petrolero, en su momento en Bolivia. Comencé haciendo mis pasantías en Petrobras y había terminado la universidad. Y ahí también me puse a pensar el otro día cómo fue mi primer día de trabajo, ¿no? Cómo fueron esas primeras experiencias en una empresa ya mucho más estructurada, ¿no? Una multinacional, en su momento Petrobras, en Bolivia, que operaba y gerenciaba varios pozos gasíferos y petroleros del país, ¿no? Recordando que Bolivia, una de sus principales fuentes económicas es la extracción de recursos no renovables, como es el caso aquí del gas y del petróleo, ¿ok? Pero bueno, volviendo aquí al punto, yo entré a trabajar al área de tecnología, al sector de TI de Petrobras, ¿no? Y ahí fue donde, digo, comencé mi carrera ¿no? con datos, con tecnología, por las experiencias que fui adquiriendo ahí. Pero ¿cómo fue ese primer día de trabajo? ¿Ok? Primer día de pasantías. Me entregaron un computador o un espacio de trabajo, ¿no? Era un ambiente presencial, ¿no? De trabajo. Ni existía o ni se me pasaba por la cabeza que en algún momento yo podría trabajar remotamente desde mi casa. Así que el trabajo era presencial en edificios súper lindos, ¿no? Bien adecuados, ambientados en Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra. Y recuerdo que, bueno, me asignan un cubículo, en realidad eran salas abiertas, pero un espacio físico, un computador PC, ¿no? Que ahora no existan, solo que creo que pocas personas trabajan en un PC actualmente, la gran mayoría trabajan en laptops, ¿no? En notebooks, en computadores personales. Entonces en ese momento me asignan PC, y aquí vuelvo nuevamente al famoso data center, ¿no? Que lo mencioné en la empresa anterior. En la otra empresa era un cuarto súper pequeñito, de 2x2, 3x3 sería, y aquí el data center de Petrobras era una sala gigantesca, ¿no? Con muchos CPUs, en fin, con muchos computadores ahí conectados. Había todo un equipo de infraestructura que cuidaba de ese tal data center, ¿no? Algo que siempre me llamó la atención, ¿no? No lo entendía técnicamente cómo funcionaba, pero sí sabía que ahí estaban los datos, ¿no? Y en ese momento comencé a trabajar más directamente con BI, con Business Intelligence. Entonces yo decía, wow, los datos que estoy aquí procesando o generando reportes están ahí almacenados en esa sala súper secreta a la que poca gente no tenía acceso. Solo sabía que era una sala súper fría, porque cuando la gente entraba se colocaban unas chaquetas, unas chamarras para poder acceder. ¿Ok? Entonces, mi primer día de trabajo en Petrobras también me llama mucho la atención esa tal sala de data centers, ¿no? El otro punto era que había muchas reuniones presenciales, habían en pisos en la empresa donde habían solo salas de reuniones, ¿no? O sea, eran 12, 14, no recuerdo exactamente el número, pero eran muchas salas de reuniones porque la gente estaba acostumbrada a hacer reuniones presenciales. También recuerdo que mi contrato de pasantías, ¿no? Me imprimieron un documento, ¿no? Físico, y firmé mi contrato de pasantías, ¿no? Con puño y letra, ¿no? Como decimos, con un lapicero físicamente, ¿no? En ese momento
ni siquiera pensaba, ¿será que esto puede o va a ser digital? Este proceso va a ser digital en algún momento, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Otro punto también que igual me lo pongo a pensar ahora, obviamente que viéndolo en retrospectiva es mucho más fácil analizarlo, ¿no? Había algo que si tú eres nuevo, quizás estos términos te sean muy ajenos, ¿no? Si eres muy joven. Había un ambiente virtual en las computadoras que se llamaba FTP, Files Transfer Protocol, ¿no? O protocolo de transferencia de archivos. Entonces, como había un data center físico, los archivos de toda la empresa estaban almacenados en algún lugar, ¿no? Dentro de ese data center. Y para acceder a los archivos, ¿no? Tenías que hacer tu login a un Windows normal, pero ya estaba todo en red, súper conectado por detrás, ¿no? ¿Y a qué punto quiero llegar? De que en ese momento no es que no existía la nube, ¿no? Obviamente ya existía, pero no estaba tan utilizado o tan divulgado por las empresas, ¿no? Y principalmente cuando hablamos de archivos, existían estos archivos, redes físicas conectadas para que las personas puedan acceder, ¿no? Cosa que actualmente en el presente, ¿no? Por ejemplo, en la empresa, en Alura, nosotros utilizamos una nube, ¿no? Utilizamos un servidor específico, todos nuestros archivos están en la nube, ¿no? Entonces ya no existe ese FTP, ¿no? Yo sé que muchas empresas, quizás por temas de seguridad, multinacionales, aún mantienen algunos protocolos de acceso, pero esos archivos ya no están en un lugar físico, a ese punto quiero llegar, ¿no? Ya no están, mejor dicho, no están en un lugar físico en su empresa, están en un lugar físico en alguna nube, ¿no? En algún espacio de alguna de estas empresas que proveen estos servicios, ¿ok? Entonces aquí lo que quiero hacer es el paralelo de cómo era hace 10 años, y no estamos hablando de 50, ¿no? O 30 años, sino de cuánto ya cambió en los últimos 10 años, 10, 12 años, la forma en la que trabajamos, ¿no? Y aquí no estamos hablando de inteligencia artificial, lógicamente, ¿no? O no directamente inteligencia artificial es lo que ha impactado, porque si hablamos de inteligencia artificial, machine learning, los modelos supervisados, no supervisionados, han impactado bastante nuestro día a día, ¿no? La forma en la que compramos en los últimos 10, 15 años, sí, probablemente. Pero yo digo que aquí el principal impacto de estos 10, 15 años en la forma en la que trabajamos fue esa revolución tecnológica de la web 2.0, ¿no? De donde aparecen las redes sociales, donde las plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Comienzan a entrar en nuestras vidas. Eso impacta la forma como trabajamos y también la nube, ¿no? Que va a ser ahí uno de los principales elementos de esa industria 4.0 que es en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? En este momento, en las empresas comienzan a salir de aquel servicio data center interno, on-premise, como se le dice, y se van para servicios de la nube, ¿no? Y también las empresas que venden software, que venden plataformas, ya no te venden un CD o un instalador para que instales en tu máquina, ¿no? Te ofrecen un SaaS, ¿no? Es un servicio que está en la nube y que tú te conectas con un usuario y una contraseña, ¿no? Y entonces esa revolución, esa evolución de la tecnología es lo que ha impactado en los últimos 10, 12 años de nuestra vida laboral, ¿no? De los que venimos trabajando durante todo ese periodo. Y ahí ya yo paré para pensar y dije, ¿cómo van a ser los próximos 10, 12 años, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías o cuál será la revolución, ¿no? que estamos viviendo o que se viene y lo estamos viendo o no lo estamos viendo? ¿Estamos preparándonos? ¿No estamos preparados para esa nueva revolución? Y obviamente que el principal ítem o el principal punto que se viene ahí es la inteligencia artificial, ¿no? Pero antes de entrar al tema o asunto inteligencia artificial, yo creo que aquí el punto interesante es que necesitamos estar, ¿no? Y en realidad tener una competencia muy grande que es la adaptabilidad, ¿no? Y yo digo que ese quizás sea una característica muy esencial, ¿no? El tener esa resiliencia, el poder adaptarse a diferentes escenarios, porque si de algo sabemos es que las cosas van a cambiar, ¿no? Que nada es estático, el mundo en el que vivimos, la tecnología es muy dinámica, cada semana está saliendo un nuevo modelo, a cada semana está saliendo
una nueva, innovación, y necesitamos tener esa capacidad de adaptarnos y movernos con bastante agilidad, diría yo, ¿no? Entonces, ese fue un tercer pensamiento, es cómo está cambiando nuestra forma de trabajar en los últimos 10, 12 años. Y ahí me deparé, aquí entrando al tercer punto, cuando tomo un agua, ahí me deparé con un tercer artículo, ¿no?, que me llamó bastante la atención conectando con todo esto. El artículo está en inglés, se llama How to Not Get Fired in 2025, o sea, hasta un título bastante controversial, ¿no?, que llama bastante la atención, ¿no?, pero más allá del título, traduciendo es cómo no ser despedido en tu trabajo en el 2025. Igual lo van a encontrar aquí el link, es de un influencer, una persona que crea contenido y comparte su perfil de Instagram. Es bastante grande y se coloca como una persona que ayuda a emprendedores, ¿ok? Pero bueno, más allá del perfil, ¿no?, lo que me llamó bastante la atención en su artículo es que él, súper corto, él destaca 5 puntos importantes en su visión de él, ¿no?, y con algunos concuerdo bastante, de cómo no ser despedido. Obviamente que el título, más allá del título, creo que es aquí un anzuelo para llamar la atención, si lo podemos llamar así, ¿no? Pero creo que son puntos que conectan con esa revolución tecnológica que vimos, ¿no?, la revolución cognitiva, que es con la que estamos comenzando aquí a convivir, principalmente con la inteligencia artificial, y de qué forma podemos utilizar esa revolución cognitiva, esas nuevas tendencias, no necesariamente para no ser despedido, ¿no?, sino para destacarnos en nuestro trabajo, o inclusive si no estás trabajando, para conseguir un trabajo, ¿ok? ¿Cuáles son esas cinco consejos o 5 puntos a considerar? El primero, que es obvio, es empieza a utilizar herramientas de inteligencia artificial, aunque sea en proyectos personales, ¿ok? Y ahí hablamos de esa revolución cognitiva. ¿A qué me refiero con una revolución cognitiva versus una revolución tecnológica? Lo que vimos en los últimos 12 años, volviendo y conectando con lo que yo viví, ¿no?, de salir de esos data centers on-premise para una nube, para el cloud. ¿Cuánto eso en realidad mudó nuestras vidas? Lo que necesitaba la empresa era ese acceso a la tecnología, ¿no? O sea, necesitaba salir de un paradigma donde tener tus datos en tu local, ¿no?, para que tus datos estén en una nube, y obviamente que esa nube ahora proporciona muchos más servicios de que únicamente hospedaje de datos, ¿no? Pero entonces estamos hablando de acceso, o sea, aún las empresas no tenían acceso a esas nubes. Obviamente las empresas que ofrecen los servicios de nube como Google, Amazon, Oracle, ¿no?, Azure, de Microsoft, fueron creciendo, fueron barateando también esos servicios, ¿no?, quedaron más accesibles, y lo que tenemos hoy en día, no 100% de las empresas están en la nube, pero muy gran parte, ¿no?, de las empresas, principalmente aquellas organizaciones ya más establecidas, empresas de mediano o gran porte, ¿no?, o gran tamaño, ya están en la nube. Quizás las empresas más pequeñas, ¿no?, los micro emprendimientos aún no, o pequeños restaurantes, y aunque puede que estén en la nube, pero ellos no saben que están en la nube, no porque utilizan algún servicio. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que esa revolución tecnológica había que acceder a una tecnología, ¿no? Y ese acceso no estaba tan democratizado, fue democratizándose en los últimos años. Lo que tenemos ahorita es muchos servicios de nube, ¿no?, más accesibles, aún no consideran un costo interesante o relevante dentro de las empresas, pero ya la tecnología está en las manos, ¿no?, de las personas. Y lo que tenemos, me atrevo a decir, lo que estamos entrando es una revolución cognitiva, porque ya el acceso no es una barrera, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, y voy a abrir aquí un paréntesis, en cuando comenzó el Internet, ¿no?, hace 30 años, 30, 40 años, las personas no tenían ese acceso, no necesitabas tener, en la década de los 90, necesitabas tener un
teléfono, ir y adquirir un contrato de internet y conectarse era bastante complejo solo desde un computador. Entonces el acceso a internet era bastante restringido en los 80, en los 90. Eso comienza a popularizarse, ¿no? El internet entre nuestras vidas y actualmente ni nos preguntamos, ¿no? Inclusive cuando tratamos a una persona en una empresa, ya no le preguntamos, ¿sabes acceder a internet? Ya hasta damos por implícito de que esos conocimientos están ahí, ¿no? De la misma forma, cuando se populariza el teléfono celular, ¿no? Antes de los smartphones, inclusive para comunicarte necesitabas comprar un dispositivo, era hardware, ¿no? La limitación era un hardware. Fue popularizándose, entran los smartphones ya con internet, ¿no? Embutido dentro del dispositivo, pero aún había esa limitación de hardware, ¿no? Los países lo mismo necesitaban tener que fibra óptica, que acceso a 4G, a 5G ahora, aún una limitación de hardware. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Acceso a inteligencia artificial a través del computador que ya utilizábamos, ¿no? Inteligencia artificial generativa. Podemos acceder del mismo computador que ya utilizamos hace 5 años, podemos acceder desde nuestro dispositivo móvil, desde nuestro teléfono, ¿no? El mismo que teníamos, solo bajar, ¿no? Una aplicación o entrar a una página web. Entonces, si hay una limitación de acceso de hardware, ¿no? Obviamente, aún se necesita internet, van a haber regiones donde no hay internet, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos aquí discutiendo ese tipo de acceso. Lo que me voy es que está mucho más fácil y democrático el acceso a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí para adelante? Es una revolución tecnológica. Y yo creo que el punto de este artículo, ¿no? Del How to Not Get Fired in 2025, el primer punto es empieza a utilizar inteligencia artificial, aunque sea en proyectos personales, va por ahí. Porque la revolución cognitiva en la que estamos viviendo es eso. Para destacarte vas a necesitar aprender a una velocidad mayor, vas a necesitar experimentar a una velocidad mayor, porque ya tienes el acceso a las herramientas, ¿ok? Ya no necesitamos ir y salir y comprar un computador diferente o acceder a un internet diferente, ya lo tenemos en nuestras manos. Entonces, lógicamente, eso tiene un punto positivo, está mucho más democrático, pero tiene un punto, ¿no? Que no necesariamente es negativo, sino que lo deja mucho más desafiador, porque ahora todos, ya que todos tenemos acceso, ¿cómo nos destacamos? Aprendiendo a utilizar, ¿no? Sacándole provecho a estas herramientas, ¿ok? El segundo punto es, inicia un proyecto paralelo que te saque de tu zona de confort profesional, ¿no? Y aquí yo creo que eso puede, en fin, analizarse desde diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, ¿no? Cuando él dice un proyecto paralelo o un proyecto personal, como lo destaca, es pensando en aquella persona que trabaja en un trabajo específico, 8 horas a la semana, entonces él provoca a esa persona, ¿no? Construye un proyecto personal, ¿no? Sea una página web, un propio negocio, ofrece un servicio que sea de voluntario, gratuito para una ONG, para alguna organización de tu barrio, de tu comunidad, que eso te va a permitir encontrar desafíos reales, ¿ok? Y traer soluciones para esos desafíos. Y aunque no parezca al comienzo que las cosas se conecten, lo que tú aprendas en ese nuevo proyecto va a servir para tu trabajo actual, para tu trabajo de 8 horas. Entonces, esa es la recomendación de él, ¿no? Para destacarte necesitas beber de otras fuentes externas para poder traer innovaciones o cosas que aprendiste por fuera a tu trabajo actual, a la empresa donde trabajas. Porque si te limitas a tener contacto únicamente a los problemas del día a día que ves en tu empresa, a las personas del día a día con las que tienes contacto en tu empresa, no vas a tener ese pensamiento fuera de la caja, como se conoce, ¿no? Out of box, porque no vas a tener contacto ni con nuevos problemas ni con nuevas personas, ¿ok? Entonces, la recomendación es esa, que salgas un poco de esa burbuja en la que vivas y te comiences a conectar con otros lugares. El tercer punto es aprende cómo tu trabajo, tu día a día, impacta directamente en el negocio. ¿Ok? Que yo creo que ese es un desafío principalmente para aquellas personas que están comenzando su carrera, ¿no? Entramos a una super organización o una empresa súper estructurada y nos cuesta entender, ok, el reporte que hice, cómo eso impacta en el resultado final, ¿no? El trabajo que estoy haciendo aquí en el día a día, cómo que eso impacta en el
resultado final de la empresa en el resultado del trimestre. Entonces es importante hacer ese ejercicio, preguntarle a tu jefe, a tu líder, ok, o sea, no solo el cómo hacer las cosas, el por qué y cuál será el impacto de eso, ¿no? Créeme que eso hace bastante diferencia porque tú vas a ir a aprender a priorizar dónde invertir o dónde destinar tu energía para que genere más valor, ¿no? Tú vas a comenzar inclusive a cuestionar a tu jefa, a tu líder y decirle, mira, esta actividad no sé si vale la pena hacerla porque no está generando el valor o en la expectativa que tú y que la empresa tiene, ¿no? Entonces, eso es importante por eso y también porque al mismo tiempo te permite tener una visión de corte de gastos, ¿no? Entonces, si tú sabes dónde se genera valor y cuáles son los procesos que están onerando, que están generando más costos, tú puedes empezar un proyecto de, ok, ¿cómo puedo hacer que este proceso sea más eficiente? O el lugar donde la empresa o mi área gasta, no sé, tantos dólares de recursos, se gasten tantos dólares menos el 20% de ahorro, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener esa visión, que es el tal ownership, el sentimiento de dueño, ¿no? De tener esa apropiación de las actividades, de los recursos, te coloca en un lugar arriba de las personas, ¿no? Y en su artículo, inclusive concuerdo bastante, que es esa capacidad de saber dónde mejorar, cómo mejorar, ¿no? Y cuál va a ser el impacto de tu día a día en los resultados de la empresa, ¿ok? El cuarto, ese de ahí es bastante, el cuarto punto de ese artículo es bastante controversial. Él dice, aprende a programar inclusive si no eres desarrollador, ¿no? Y aquí yo digo, estoy de acuerdo en partes, ¿no? Yo sé que no podemos exigirle o no sería productivo, eficiente que absolutamente los 7 billones de personas en el planeta aprendan a programar, pero justamente inclusive con el avance de inteligencia artificial, yo creo que no necesariamente saber programar para construir sistemas, ¿no? Eso, en fin, necesitamos un arquitecto de software, un ingeniero de software, una persona que estudió las bases, los fundamentos de cómo construir sistemas, ¿no? Que son complejos, que se estructuran bien, que tengan una estructura de datos eficientes, ¿no? Que tenga toda una parametrización que fue dada por un cliente, que cumpla las normas legales, en fin, hay mucha ingeniería por detrás de un sistema, de un software. Lo que yo creo aquí de importante aprender a programar es cuán productivo eso te puede hacer en tu día a día, no para construir código o software para otro, ¿no? O sea, para una persona, para un usuario que va a utilizar tu sistema. Y sí, código para ti, ¿no? Sea para automatizar una planilla en la que demoras 1 hora a la semana o 1 hora al día en hacerla, para automatizar la creación de emails o respuestas de emails que envías en el día a día. No, si trabajas en el área de marketing y tienes que estar creando contenido constantemente para las redes sociales, por ejemplo, ¿cómo puedes automatizar ese proceso creativo y ser más eficiente? Y ese punto importante de automatización, ¿no? Que va conectado con programación, es lo que te puede permitir pensar en actividades estratégicas que quizás a la IA no lo va a hacer o no lo va a hacer de una forma tan directa, ¿no? Donde ahí quizás tenemos la oportunidad de destacarnos, es en ese pensamiento estratégico y no en la cantidad de trabajo braçal o del día a día que hacemos, ¿ok? Entonces, ese es el cuarto punto. Y el quinto, donde él ya lo coloca, es con un poco más de ironía, es que si te despiden, ok, está todo bien, ¿no? O sea, si nos botan de nuestro trabajo, él dice, y ya hiciste los 4 anteriores pasos, te va a colocar en una posición diferenciada en el mercado donde quizás no te cueste tanto encontrar un nuevo empleo, ¿no? Aquí, claro, hay que hacer un hincapié y una diferenciación importante de que estos artículos son escritos para un público principalmente americano, ¿no? Entonces, donde obviamente el mercado es diferente de lo que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica. Pero yo creo que me quedo con los 4 puntos de ese artículo, donde él destaca que para destacarnos estamos viviendo esa revolución cognitiva, utilizar IA, desarrollar proyectos, aprender cómo trabaja, cómo genera, cómo impacta nuestro trabajo en una empresa y la parte de aprender a programar, yo creo que son fundamentales.
¿ok? Entonces, esa sería la tercera reflexión con la que he visto, informaciones que he visto, o que se conectan de alguna forma con las anteriores dos, y que crean o traen algunas respuestas y muchas provocaciones al mundo en el cual estamos viviendo, ¿ok? El tercer punto, para ello voy a compartir aquí mi pantalla, para los que están viendo en video, para los que están acompañando por solo audio, después ustedes van a tener el link. Quiero compartirles una tabla generada por un reporte. Hay una organización que se llama The Futures Today Institute, ¿no? Un instituto que hablan de tendencias, de aquí voy a presentar mi pantalla, que hablan de tendencias, voy a aumentar un poco el tamaño. Este Future Today Institute no hablan de tendencias, de cómo la tecnología está impactando, ¿no?, nuestras vidas, ¿no? Es un instituto que tiene base en Estados Unidos, si no me equivoco. Ellos sacan todos los años un reporte de tendencias de tecnología, ¿ok? Tiene más de casi 1000 páginas, ¿ok? Así que no crean que leí todo el documento. Lo que sí me llamó la atención, ¿no?, que inclusive lo utilizamos aquí bastante en Alura y en FIAP, que es la universidad que es socia de Alura. Esta tabla aquí, ¿no?, que es súper importante, creo, para entender, ¿no?, la visión de estos futuristas, de estas personas que estudian las tendencias del mundo. Y esta tabla resume de qué forma las principales tecnologías, ¿no?, o en realidad, cuánto van a impactar las tecnologías, tendencias que estamos viviendo, que estamos viendo que están evolucionando en los últimos meses y años, de qué forma eso va a impactar en los diferentes sectores de la economía, ¿ok? Entonces, aquí tenemos en las filas cada uno de los sectores: agricultura, automotivo, aviación, y aumentar un poco más el tamaño, aviación, construcción, y así sucesivamente, ¿ya? Deben ser unas 15, 18 diferentes sectores. Y en la vertical es una matriz. Cada una de las columnas representa una tendencia tecnológica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me llamó la atención? Voy a explicar primero aquí qué significan los colores, ¿ok? Comienza como que tiene mucha relevancia en el corto plazo, o sea, que va a tener mucho impacto en el corto plazo, es ese celeste azul clarito, y con poca relevancia, ¿no?, o no tiene, o la relevancia, el impacto está a largo plazo, está con rojo, ¿no? Y hay una escala ahí de colores, que va del celeste al rojo. Entonces, cuanto más azul o celeste, significa que tiene impacto a corto plazo. Cuanto más rojo o lila aquí, o morado, es que tiene un impacto más a medio o largo plazo, ¿ok? Y para resumir, lo que me llamó bastante la atención fueron estas dos primeras columnas: inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, ¿ok? En la visión del instituto, ¿no?, de Futures Today Institute, estas dos tendencias van a impactar, o ya están impactando en realidad, ¿no?, todos los sectores de la economía en los que estamos viviendo, ¿ok? Ya voy a parar de compartir, porque es importante entender de que quizás tú, que trabajes en un área y digas, pucha, actualmente no lo he visto, no he visto el impacto, ¿no?, o no siento que eso va a revolucionar. Bueno, quizás no sea ahora, ¿no? Quizás no estás en un área, en un sector que está siendo impactado directamente en este momento, pero créeme que la IA y la IA generativa y la IA general, que ya se viene aplicando, va a impactar, va a llegar a todos los sectores, ¿no? Porque estamos viendo un momento, ¿no? La inteligencia artificial en sí no es una tendencia como se vio hace algunos años con metaverso, que sí se aplica a algunas áreas, o como se vio con blockchain, ¿no?, que es un poco de lo que este cuadro intenta mostrar, que para algunas áreas se aplica en el corto plazo, en otras quizás más a largo plazo, o en otras áreas el blockchain quizás tenga poco o ningún impacto en la realidad. Ya la inteligencia artificial es una de aquellas revoluciones, ¿no?, que podemos hacer la analogía como cloud, ¿no?, o la nube, que de aquí para adelante es difícil pensar en una empresa que quiere impactar
millones de personas y que no esté en un ambiente de nube, ¿no? Entonces, una empresa que quiera destacarse, sobresalir en el mercado, va a ser difícil que lo haga sin adoptar a la inteligencia artificial en sus procesos, en su día a día, ¿ok? Yo creo que aquí vale destacar, ¿no? De que, ok, ¿y cómo las empresas, ¿no?, pueden utilizar o cuál es esa jornada para poder utilizar inteligencia artificial, ¿no? Y principalmente cómo va a extraer valor de aquello, ¿ok? Yo creo que existen tres formas, ¿no?, principales, y digo, si podemos verlo en una jornada de aprendizaje y de aplicación de inteligencia artificial, diría que las personas comienzan con productividad, ¿no? O sea, ok, ¿de qué forma yo puedo ser más productivo en mi día a día? Como lo mencioné, generando emails, ¿no?, de una forma más automatizada, creando contenido de una forma más automatizada, pero son cosas que impactan a mí, al funcionario, colaborador en el día a día. La empresa se beneficia de que sus funcionarios y colaboradores sean mucho más productivos. Lógicamente que sí. Primero, porque van a hacer más cosas en menos tiempo, ¿no? Y segundo, como les mencionaba, pueden destinar horas que antes destinaban a trabajos operacionales, a otros trabajos más estratégicos donde requiera más pensar, ¿no?, o reflexionar los resultados a los que se están llegando, ¿no? Entonces, hacer que toda la empresa o la mayor cantidad de las personas que trabajan en una empresa utilicen inteligencia artificial para sus diferentes desafíos, ¿no? Entonces, la gente de recursos humanos utilizando IA para ser más eficiente en recursos humanos. La gente de finanzas utilizando IA para ser más eficientes y productivos en finanzas. Y así sucesivamente cada una de las áreas. Ahí, aún sin entrar en el mérito de, no, el desarrollador que está creando aplicaciones o agentes, ¿no? Ese es otro paso. Entonces, un primer nivel sería ese de productividad, que todas las personas comiencen a ser más productivas, ¿ok? Un segundo nivel es de procesos internos, donde ya la empresa para pensar y dice, nosotros tenemos muchos procesos internos que son repetitivos o tenemos mucha información ahí distribuida por toda la empresa en diferentes docs, en diferentes intranets y no está de una forma organizada. Si yo puedo crear, o la empresa puede crear, algunos pequeños agentes, no muy avanzados, para que puedan resolver esos problemas. Entonces, por ejemplo, tengo una FAQ de recursos humanos. Esa FAQ puede estar dentro de un agente, en un ChatGPT o en algún LLM, como base de entrenamiento, y puedo disponibilizar ese agente para mis funcionarios y colaboradores, ¿no? Entonces, si quiero saber, ¿cuál es el proceso para pedir vacaciones en la empresa tal, ¿no?, en la empresa donde estoy trabajando, ¿no? En vez de ir y accionar a recursos humanos con un email o ir y buscar ese documento que debe estar en algún lugar en la intranet, puedo crear un bot conversacional, ¿no?, que converse utilizando las informaciones de la empresa, ¿ok? Entonces aquí hay una visión o un segundo paso en esa jornada de cómo la empresa puede ganar, agregar valor o tener impacto de la aplicación de inteligencia artificial en su día a día, es mejorando procesos internos. Y un tercer nivel, pues la empresa que ya pasó por productividad con sus funcionarios, que ya creó procesos internos utilizando inteligencia artificial, yo creo que ahí un momento para poder parar y pensar, ok, ¿cómo puedo mejorar ahora mis servicios para el público? No sé, para mis clientes, para mis proveedores, para ya personas externas a la organización. Y efectivamente ahí ya vas a necesitar de desarrolladores, no solo por la parte de programación, ¿no?, sino que ya desarrolladores que sepan cómo utilizar servicios de inteligencia artificial a través de una API, que construyan agentes mucho mejores elaborados, ¿no?, con seguridad durante todo el proceso. No nos olvidemos que las inteligencias artificiales pueden alucinar o responder una pregunta, ¿no?, o dar una respuesta totalmente fuera de lugar o inválida con las informaciones. Entonces ahí ya es tener gente preparada, desarrolladores, científicos de datos, que construyan modelos o aprovechen los modelos para tener soluciones que puedan ser más ampliadas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, por darles un ejemplo de eso, valga esa redundancia, es Luri, ¿no?, nuestra inteligencia artificial aquí en la plataforma Lura. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Prácticamente es un agente, ¿no? Entonces utiliza un sistema, se llama RAG, ¿no?, de RAG, que prácticamente es utilizar el LLM, utilizar un cerebro de inteligencia artificial
generativa, utilizar los servicios de una IA, pero utilizando algunos recursos internos de la empresa. ¿Qué utiliza en este caso Luri? Utiliza la transcripción de nuestros videos, de los cursos, ¿no? Para que cuando un alumno hace una pregunta en la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial dentro de la plataforma, ¿no? Luri, que ayuda y acompaña a los alumnos en esa jornada. Cuando un estudiante lanza una pregunta, que la respuesta puede venir mejor contextualizada, porque utilizamos la transcripción de los cursos, de los videos, para entrenar y garantizar que la respuesta tenga mayor acuracidad, mayor asertividad. ¿Ok? Entonces, creo que esa sería la cuarta reflexión de todo esto, que es cómo una empresa no puede navegar en esta revolución cognitiva en la que estamos viviendo. Y por último, ok, creo que para cerrar una quinta reflexión es, ya que la inteligencia artificial está entrando en nuestras vidas, ¿no? Está prácticamente transformando la forma en la que como trabajamos, como lo vimos en el reporte de Future Today Institute, en todos los sectores, ¿no? Está impactando o va a impactar en el corto plazo, ¿no? Entonces, necesito aprender, necesito estar al tanto, necesito hacer proyectos, necesito destacarme, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Mi trabajo quizás no me lo quite la inteligencia artificial. Probablemente me lo va a quitar alguien que sabe más que yo, ¿no? O sabe utilizarla mejor que yo en el día a día para resolver problemas y ser más productivo, ¿ok? Pero existe una serie de otras competencias y habilidades que diría a corto plazo la inteligencia artificial no se ha mostrado competente, ¿no? Y ahí hablamos de las, por un lado, soft skills, o comunicación en el sentido de conectarse con las personas. Sé que hay algunas inteligencias artificiales que incluso ya están, ¿no?, siendo creadas o disponibilizadas en el mercado como en fin, para relacionamiento, ¿no?, de personas, persona-máquina, creando un vínculo hasta peligroso, pero no vamos a entrar ahora aquí en ese mérito de esa parte ética, pero me atrevo a decir de que la gran mayoría de las personas, ¿no?, aún no ve la inteligencia artificial con un vínculo más allá de máquina humano y me ayuda a resolver algunos problemas, ¿no? Necesitamos, la gran mayoría de las personas, de personas para conectarnos, ¿no? Entonces, en el trabajo vamos a continuar conectando con perfiles y personas de otras áreas para resolver problemas. Cuando trabajamos en equipos multidisciplinarios, por ejemplo, no necesito interactuar si soy un programador, con el PM, el Product Manager, que va a traer los requisitos funcionales o los problemas de nuestro cliente para desarrollar. Soy un científico de datos, necesito entrar en contacto con el área de negocios, estoy construyendo un modelo o haciendo un análisis, necesito crear esas interacciones, ¿ok? Entonces, quizás la forma de destacarnos, aparte de aprender y perfeccionar nuestro conocimiento de inteligencia artificial, va a ser destacarnos en lo que la inteligencia artificial no sabe hacer, ¿no?, que es esa parte de conexión, comunicación y también, ¿no?, de decisiones y análisis de dilemas éticos y morales, ¿no?, que la inteligencia artificial lógicamente no lo va a hacer, ¿no? No podemos en este momento terciarizar esa responsabilidad que tenemos nosotros los humanos, ¿no?, en una serie de asuntos que necesitan ser debatidos, necesitan ser discutidos, como la cuestión, por ejemplo, de derechos autorales en músicas, ¿no?, en la parte de arte, cómo eso está impactando un sector, lógicamente, pero somos los humanos los que necesitamos sentarnos, discutir, ¿no?, y de cierta forma colocar algunos límites, colocar algunas reglas, ¿no?, para que estos sectores y principalmente aquellas personas creativas, aquellas personas que trabajan con música, que trabajan creando, se beneficien de esta inteligencia artificial también, ¿no? Y no simplemente o no solo se vean impactadas, ¿no? De qué va a impactar, pero bueno, de qué forma ellas también pueden beneficiarse de todo eso. Y otros grandes dilemas éticos y morales,
donde nosotros los humanos somos los que tenemos que ser capaces, ¿no? La inteligencia artificial no lo va a hacer, o yo particularmente espero que no lo haga, que ella resuelva esos problemas que nosotros los humanos debemos resolver, ¿no? Y existe un cuarto punto que, desde mi punto de vista, es motivación y propósito, ¿no? Yo que lidero muchas personas diría, una capacidad humana es esa de conseguir motivar, ¿no? Incentivar, mostrar, corregir cuando estamos lidiando con otra persona, ¿no? Que quizás es lo que la inteligencia artificial también aún no es capaz de hacer. Y ahí digo aún justamente porque no sé qué se puede venir más adelante, pero esa capacidad de corregir, de mostrar el camino, de incentivar, de compartir un propósito con las personas, ¿no? Entonces, esas habilidades necesitan ser aprendidas, necesitan ser perfeccionadas, porque una vez más lo digo, necesitamos destacarnos tanto por esa revolución cognitiva que estamos viendo con la IA, como por aquellas competencias, habilidades que la IA aún no las hace, y espero particularmente que no las haga, porque son habilidades netamente humanas, ¿no? Que es empatía, capacidad de comunicar, capacidad de incentivar, de crear un propósito, de compartir un propósito con las personas, ¿ok? Entonces, 5 reflexiones. Aquí hablé prácticamente una hora con ustedes de asuntos que han estado aquí rondando mi cabeza, que han estado haciéndonos pensar, reflexionar, ¿no? En el momento en el que estamos viviendo. Espero que este episodio diferente, aquí sin mi co-host Gaby, bueno, la extrañé bastante. Estas preguntas no las pudo haber hecho ellas, ¿no? Pero espero que sea de tu agrado en el sentido de pensemos juntos, reflexionemos, lejos de tener aquí verdades absolutas. Si piensas diferente o si concuerdas con alguno de los puntos, deja aquí en los comentarios del video, ¿no? O inclusive puedes mandarnos un mensaje, ¿no? O un post aquí compartiendo algunas de las reflexiones que hicimos. Vas a encontrar todos los enlaces que mencioné a lo largo del video aquí en la descripción, ¿ok? Del video en YouTube, o si lo estás acompañando en Spotify también. Y bueno, solo pedirte que compartas, ¿no? Con otras personas, que creas que estas reflexiones pueden ayudarlos ahí a pensar, a entender un poco mejor, ¿no? El momento en el que estamos viviendo, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Mis recados finales es que te inscribas aquí al canal, si es que no lo has hecho, deja tu like aquí en el video, eso nos ayuda a llegar a más personas. Si estás en Spotify, tus 5 estrellas hacen una gran diferencia aquí en nuestro café.tech, y también acompáñanos en todas nuestras otras redes sociales. Nos encuentran en TikTok, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Buscando ahí a Lura Latam, con seguridad que llegan hasta nosotros, ¿ok? También los acompaño a que se inscriban al Tech Insider, ¿no? Aquella newsletter donde también comparto algunas reflexiones, algunas provocaciones, algunos contenidos, informaciones importantes con las que acabo topándome, ¿no? Y me acaban haciendo pensar ahí bastante. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos ustedes, y nos vemos en un próximo episodio aquí del Café.tech, donde yo estimo que estaré aquí con mi colega, mi co-host nuevamente, con Gabriela, y con algún o algunos invitados súper especiales, ¿ok? Un fuerte abrazo. Chao, chao.